Buenos días, el día de hoy daré inicio al primer subtema, que es el de la familia, comenzando con los inicios de esta estructura. Bueno, si miramos un poquito el pasado más antiguo de nuestro mundo, encontraremos que el ente familiar aparece en los estadios más tempranos de la civilización humana, hace varios miles de años, incluso millones. Es difícil establecer un origen concreto para el nacimiento de las familias como tal, pero sí podemos saber que el ser humano es un mamífero, lo que quiere decir que como tal es un ser social. Ahora bien, podemos establecer los inicios de la evolución de esta estructura. Para conocer el nacimiento de la familia, nos hemos de retroceder un poquito a la prehistoria. En los primeros estadios del nacimiento de la humanidad, tal como la conocemos ahora mismo, pero en sus primeros días de evolución. Así que, aunque es difícil de establecer, podríamos decir que como mamíferos, las primeras familias entendidas como la unión entre un macho y una hembra, junto con sus hijos y prole, pues debieron establecerse como una unión hace unos 4 millones de años, cuando surgieron los primeros homínidos primitivos. Al parecer también debieron de ser estas las primeras fases en las que las familias se unían en comunidades o pequeñas colonias, probablemente formadas todas ellas por las propias uniones de padres patriarcales y junto con sus hijos, que a su vez se casaban con otros homínidos y procreaban para crear su propia y pequeña sociedad. El hecho de que la crianza y desarrollo de las crías se extendiese en el tiempo exigía que hombres y mujeres colaboraran en el cuidado de la prole para perpetuar la especie, estableciendo uniones duraderas y estables en las que se incluía la educación de los niños y donde cada uno tenía su rol particular. El macho, por lo general, jerarquizando, alimentando y protegiendo de amenazas, y pues la hembra cuidando y formando a los pequeños, o sea, sus hijos. Y bueno, si miramos la historia del ser humano, observamos que este es el sistema de organización social más habitual, pero no el único, pues todavía existen tribus que no siguen esta tendencia. Existe una fuente de información que encontré en donde mencionaba que la primera familia fue Adán y Eva, y los primeros habitantes de la tierra formaron una familia. Entonces, desde el principio, Dios dijo y promovió las familias y pues mandó a Adán y a Eva. Dando seguimiento con el punto número 3 de la evolución de la estructura, quiero aclarar que en este punto va más por generaciones. En el punto anterior también mencioné que eran inicios de la evolución de esta estructura, pero era más por el nacimiento, como los inicios. Y bueno, continúo. La vida familiar mexicana ha pasado por muchas etapas y ha ido evolucionando a través del tiempo. Esta evolución histórica de la familia en México ha dejado huellas profundas en el cambio que se ha presentado en el núcleo social más importante de toda una comunidad. El fruto de la mezcla de razas formaron las estructuras familiares, teniendo una herencia indígena precolombina y la de la época. El mestizaje que hubo entre la esclavitud de origen africano y la colonización. Esto nos permite establecer que la gestación de diferentes sistemas demográficos durante la época de la Nueva España. Las estructuras familiares en todo el mundo resaltan por sus mezclas. En el caso de México, tiene una herencia indígena precolombina. A partir de la formación de las familias destacan factores muy importantes para la formación de la familia mexicana. Los patrones de educación son sumamente relevantes. Un ejemplo claro es el modelo de matrimonio católico, con tradiciones de la época colonial, lo que se ha definido hasta nuestros días como algo muy común y tradicional, el modelo ideal de la mayoría de los grupos sociales, con reglas estrictas que desafortunadamente se han ido perdiendo, ya que el matrimonio para muchos jóvenes ya no es para toda la vida, y existe el divorcio, el cual toman como la mejor alternativa. Esta mezcla de herencias y tradiciones han hecho que en el México de hoy existe una gran diversidad de estilos de familias,
pero siempre con los valores y la educación de una familia conservadora como la mayoría de todas las familias de Latinoamérica. La familia mexicana ha registrado grandes cambios en sus principios y valores, que son ocasionados muchas veces por los efectos de la migración de otros países, lo que ha dado como resultado la modificación y la transformación de la forma tradicional de una familia mexicana, abriéndose a nuevas costumbres y maneras de pensar, muchas veces obligados a adoptarlas para el buen funcionamiento integral de todos los miembros de la familia. El problema migratorio de los padres o de los jóvenes también ha provocado la división de miles de hogares, provocando muchas veces una inestabilidad para aquellos que se quedan en un lugar de origen. Empecemos por ver los tipos de familia que existen en una sociedad. La familia puede definirse en la familia conyugal, que es decir, una relación con lazos consanguíneos que la forman el padre, la madre y los hijos que nacieron de esta unión. Después está la familia nuclear. Esta está integrada por un hombre y una mujer y sus hijos naturales o adoptivos. Luego está la familia homoparental, que está formada por una pareja de hombres o mujeres que son padres adoptivos o a través de la maternidad subrogada, alquiler de vientre o inseminación artificial. Luego, este aspecto muy importante y que actualmente está abarcando más terreno en nuestra sociedad son las familias homoparentales, que estas familias siguen conquistando espacios dentro de comunidades, que a pesar de muchos prejuicios sociales, ya se ha aceptado mucho más un cambio brusco para los conservadores y tradicionalistas. Antes la forma de convivencia familiar era totalmente diferente. El régimen de educación era muy estricto, con una autoridad que era ejercida por los hombres, en este caso el papá, formándose hasta cierto punto un patriarcado donde el respeto y el comportamiento sublime eran las características principales de las mujeres. La moral cristiana y la sumisión de la mujer eran fomentadas en el hogar y en las escuelas, así como el gran valor a la castidad femenina. Una realidad altamente predominante que ahora ya no tiene mucho valor socialmente. A pesar de las evidentes diferencias de educación y costumbres de familias de antes, la integración de muchas tradiciones son conservadas por muchas familias mexicanas. Tal vez no tan rigurosas, pero todavía se practican en varias partes del país. Otro aspecto muy relevante en épocas pasadas surgía en las familias que eran predominantemente ricas y viviendo con la gran preocupación de saber el destino de su fortuna familiar y seguir codeándose con gente de su nivel social, cosa que actualmente ha cambiado mucho. Ya se puede vivir mejor sin tantos prejuicios que socialmente marcaban mucho a hombres y a mujeres, destruyéndoles la vida. Afortunadamente esto ya no tiene un peso extremadamente fuerte en nuestra sociedad. El número de miembros dentro de una familia ha cambiado radicalmente, no solo en México, sino en todo el mundo, lo que ha favorecido principalmente la salud de las madres y la calidad de vida hacia los hijos, repartiendo entre 3 o 4 hijos lo económico, la atención, el amor y la calidad que antes era repartida para 11 o 12 hijos. La superación personal y laboral de la mujer ha sido muy positiva y trascendente en la sociedad. Ya no solo se conforman con solo ser amas de casa, ahora son mujeres preparadas, con visión, con ganas de aportar al hogar, el fruto de su trabajo, de su preparación, con nuevas reglas de educación, siendo mejores madres para sus hijos. Este pequeño recorrido a través de la evolución de la familia tiene aspectos que han beneficiado a la familia mexicana, pero al mismo tiempo encontraremos elementos que lo hacen disfuncional, como el divorcio temprano, para no querer llevar una responsabilidad con madurez, optando mejor por salir una relación de pareja. Después les menciono el penúltimo punto, que es el estado actual de esta misma estructura. En la Ciudad de México, la estructura tradicional de la familia está experimentando cambios notables, con mujeres que se casan menos y optan por vivir en unión libre con su pareja y no tener hijos. Así también se registra una reducción
dramática de los hogares nucleares, que ahora solo representan el 44.5%. Según un estudio sobre el tema elaborado de ONU, Mujeres y el reconocido think tank, el Colegio de México, según estadísticas oficiales, en el año de 1990. Las familias compuestas por una pareja y sus hijos representaban el 60%, pero la cifra pasó a un 50% en el 2010, lo que marca una tendencia a la reducción de este modelo. El reporte denominado Familias en un Mundo Cambiante forma parte de la denominada Ficha México, del reporte El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2019-2020. Actualmente solo el 45.4% de los hogares está formado por parejas con hijos, que es familia nuclear, mientras que el 25% lo forman padres, hijos y otros familiares, y el 10.1% son monoparentales, es decir, los en cabeza de una madre o padre que viven con sus hijos. Y hay además el 9.7% de entidades unipersonales y el 9.3% de parejas solas, lo que rompe por completo con los viejos modelos de familias formadas por padre, madre e hijos. Un dato notable que también mencionan en este estudio es el que el 45% de las mujeres casadas se han separado o divorciado, y solo el 14.4% siguen casadas o en unión libre, mientras que el 34.7% son solteras y el 6.5% son viudas. Y finalizando con el último punto, que es el número 5, que es la opinión propia pues mía. Les voy a dar una pequeña introducción. Le hice una serie de preguntas a mi abuelita, que ella es de la época de 1954, aproximadamente por ahí. Y me platica ella que son de familia pues amplia. Antes eran pues de familias numerosas, entonces, pero eran bien jornaleras todas en el campo. A ellos les decían, pues bien trabajadores, pues. Algunos tenían parcelas, ranchos, animales, donde en esas parcelas sembraban frijol, maíz, trigo, calabazas, chilares, entre otras plantas que ellos ahí mismo sembraban. Mi abuelita me menciona que ella tiene 5 hermanas y 3 hombres, por lo cual ahorita pues ya fallecieron 3 de sus hermanos, y me dice que ella inició a los 6 años la escuela. Era en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Ya después regresaba nuevamente a la escuela a la 1 de la tarde y le daban seguido hasta las 5 de la tarde. Antes era pues de doble turno, obligatoriamente. No era como que les preguntaran a ellos. Mencionaba también que antes no había kinder y pues por eso iban 2 veces a la escuela. Entonces prácticamente era turno matutino y turno vespertino. Ella comenzó la escuela a los 6 años de edad. Entonces ahí mismo en la escuela, de manera voluntaria, los alumnos ayudaban a realizar los respectivos desayunos, quien quisiera, ¿verdad? Antes los desayunos así de manera ligera era como que pues un panecito, una concha o un plátano, una naranja, alguna fruta, y a veces pues les daban de que una tacita de chocolate, lo cual antes pues cobraban 5 centavos, ¿verdad?, por ese respectivo desayuno. Claramente habían reglas y normas en la escuela en la que ella estaba. Me menciona también que el fin de semana aprovechaban para lavar la ropa en las piedras grandes en el río y buscaban granjenos o árboles, huizaches o mezquites para que se tendieran. También se salían a vender por las casas nopalitos a 5 pesos. Iban también al molino
de una señora conocida como Rosa. Para llegar les molían el nixtamal, pues para posteriormente ellas pues realizar tortillas de maíz. Después su educación pues tenían que hacer las tareas, aunque no quisieran, ¿verdad? Pues que les encargaran ya sea en la escuela o los roles que ellos cumplían en su casa tenían que hacerlas obligatoriamente, si no los hacían, que hicieran a fuerzas esos roles que ellos tenían que cumplir en su casa. Y si no, pues había consecuencias, les ponían castigos pues muy estrictos. Por lo cual quiero mencionar que pues yo pues noté varias cosas que antes era muy diferente a lo que es ahora. Actualmente pues como que sí, estudia lo que tú quieres estudiar, pero antes los obligaban de que no, tu papá fue, no sé, ingeniero en tal cosa, pero tú también vas a hacer eso. O antes, o sea, tenías que estudiar lo que ellos te dijeran. Quiero mencionar que en la época de antes tenían un régimen muy estricto, por lo cual tanto en la educación como en la casa y con una única autoridad, que pues tenías que hacer las cosas o era así o era así, o sea, fuerzas. Y antes pues valoraban todo el esfuerzo que hacían sus papás por sacarlos adelante, no como ahora actualmente en las familias modernas que les dan todos los privilegios en charola de plata y aquí está mijito ten o así. O sea, no dejan que ellos se ganen las cosas. En el tiempo de antes pues era como que se ganaban ellos las cosas a base de trabajo o según lo que les pusieran a hacer. Y antes no se casaban a temprana edad. Bueno, sí tenían bastantes hijos porque eran familias numerosas, pero actualmente pues ya contamos con alta tecnología en muchas cosas y también demasiados medicamentos, métodos anticonceptivos que ya conocemos y pues ahora ya es como que tenemos más educación por ese lado y antes no era tanto de eso. Quiero agregar unas preguntas que le realicé a mi abuelita en su época para que ustedes conozcan un poquito sobre los años de 1954. Y comienzo con la primera pregunta. Mami, ¿qué notas de diferente en las familias de antes con las de hoy en la actualidad? Pues que ahora está todo muy moderno. Pues en mi época no había nada de eso que hay ahorita. Nos inculcaban, nos enseñaron a pues valores que ahorita pues sí hay, pero son pocos. Continúo con la segunda pregunta. ¿Qué época prefieres, la tuya o la de ahora? Bueno, pues claro que mi época, ¿Por qué? pues porque fue muy bonita mi época, porque bueno, en lo personal a mí me enseñaron a trabajar desde muy chiquita y pues eso se lo agradezco a mi madre porque pues aprendí muchas cosas. La tercera pregunta. ¿Cómo era la educación de tus papás? Pues a nosotros nos enseñaron que cuando hacíamos alguna cosa mal, nada más con vernos a los ojos y ya. Y o un coscorrón, un pellizcón, y ahora, no, pues los ven y se voltean para otro lado. Y la cuarta y última, ¿qué les dirías a las familias modernas de hoy en día? ¿Qué consejo les darías? Pues que sean unidas, porque ahorita ya, pues, está muy diferente. Hay muchas familias muy desunidas y, pues sí, que sean unidas.